Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, público en general, amigos de los medios de comunicación. Las ciudades rurales sustentables son parte de la herencia de corrupción del Sabinato. Durante esa fallida administración se terminaron de construir dos ciudades rurales, Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar. Los objetivos que la construcción de dichas ciudades rurales sustentables perseguían eran tres esencialmente. Uno, adecuar la distribución territorial de la población a las potencialidades del desarrollo regional de Chiapas en un marco de prosperidad social, de mayor prosperidad social, económica y de sustentabilidad en el uso de los recursos. Dos, crear un subsistema de ciudades y villas rurales sustentables que permitieran concentrar localidades dispersas y facilitaran la dotación de servicios básicos, favorecieran la gobernanza, querencia, cohesión social y un mejor uso de los recursos públicos. Tres, edificar y fundar ciudades y villas rurales sustentables que brindaran a sus habitantes viviendas dignas, y lo recalco, ya van a ver por qué, con servicios públicos de calidad y alternativas productivas, con empleos dignos y remunerados en un ambiente de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. En septiembre del 2009, durante la inauguración de la ciudad rural sustentable Nuevo Juan del Grijalva, el exgobernador Juan Sabines textualmente mencionó: es el modelo de ciudad que permitirá combatir eficazmente la pobreza, además de que es el modelo a seguir en el país y en otras partes del mundo. Muy visionario el exgobernador. En los últimos días de su mandato, en octubre del 2012, el exgobernador envió al Congreso para su aprobación la iniciativa de decreto de constitución de 79 villas rurales sustentables en 29 municipios y 2 ciudades rurales sustentables en Ixhuatán y Jaltenango, La Paz, para los próximos 3 años. Eso fue el año pasado, nos enviaron estos 3 dictámenes. Actualmente, y por cierto, no fueron aprobados por este Congreso en ese momento. Actualmente, una villa ya se está construyendo sin la aprobación de este Congreso, en la localidad de Emiliano Zapata, del municipio de Tecpatán, y las 2 ciudades rurales antes mencionadas hoy prácticamente están terminadas. Dicha información la pueden consultar en la página de internet del extinto Instituto de Población y Ciudades Rurales. Dichas iniciativas quedaron en la congeladora, pero hoy las veo vueltas a descongelar con la intención de aprobar una fórmula fallida. ¿Por qué fallida? Por las siguientes razones. Sobre el caso de Santiago El Pinar, para que ustedes se den una idea, esta costó 394 millones de pesos y consistió en la construcción de 115 casas en una superficie de 40 hectáreas. Si dividimos la cantidad erogada entre el número de casas, da un total de 3.426.000 pesos por casa, lo que significa que podrían haber adquirido con dicho dinero una casa en los mejores fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez. Así, este atraco histórico, y nada más como ejemplo, esta ciudad rural y sustentable. Pero lo más escalofriante
con independencia de lo inflado de los costos, lo cual es un robo en despoblado, dichas construcciones, además, son un peligro latente, porque están construidas sobre una ladera y en cualquier momento puede ocurrir un deslave. Precisamente, fíjense, lo paradójico, como el desastre que motivó la construcción de la primera ciudad rural sustentable, Nuevo Juan del Grijalva. Quienes se acuerdan, justamente fue por un deslave que se reubicó a quienes vivían en estas comunidades dispersas y se construyó con este pretexto, por así decirlo, esta ciudad para darles condiciones de vida diferentes a todas estas personas que lamentablemente sufrieron de esta pérdida también material, pero también pérdidas humanas. Pero también déjenme comentar, la anterior afirmación no la hago en base a ocurrencias, lo digo con bases. ¿Cuáles bases? Las conclusiones del manejo de riesgos elaborado por el Sistema Estatal de Protección Civil en el 2012. Los propios funcionarios del exgobernador, quiero decirles, la Secretaría del Campo, Infraestructura, Economía y además el Programa de Manejo de Riesgos de Naciones Unidas. Este es el estudio y para quien guste, con mucho gusto le podemos compartir una copia. Es el estudio de manejo de riesgos de desastres en el sureste de México, elaborado por el Sistema Estatal de Protección Civil y el PNUD. Un estudio serio que habla justamente de este terrible atraco. Aunado a la falta de oportunidades de desarrollo, al día de hoy, la gran mayoría de las casas se encuentran abandonadas e invito a cualquiera de los presentes para que pueda ir a visitarlas y se va a dar cuenta que están la mayoría deshabitadas. Y nada más para agregarle sustento a esta alocución, textualmente cito parte de estas conclusiones en su análisis de peligros. Dice que los peligros plasmados fueron de origen geofísico, hidrometeorológico y químico-tecnológico y sanitario. Además, es la Secretaría de Infraestructura, dice aquí, la que percibe peligros más altos, igualmente dada su vocación y conocimientos referentes a los procesos de erosión que deben contemplarse en proyectos de infraestructura. Además, las vulnerabilidades con valores más altos fueron ubicación del proyecto, marginación y pobreza para las 4 secretarías. Este dato, dice el mismo estudio, es contrastante con la tesis que sustenta a las ciudades rurales. Es decir, el mismo gobierno en estas conclusiones está diciendo con argumentos técnicos que la tesis que sustentaba a las ciudades rurales contrasta con la realidad, las cuales se suponía debían proporcionar un lugar más seguro y con condiciones óptimas para desarrollar la vida económica y social de sus habitantes. Dice además, muestra altos valores de vulnerabilidad en las variables de ubicación, fragilidad de los materiales y contaminación. Esto lo percibe la Secretaría del Campo. Además, dice, del 13 al 20 de junio del 2011, 3 meses después de la inauguración de Santiago El Pinar, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, recorrió la ciudad sustentable. En contraste con lo que refirió el exgobernador, las observaciones del relator contenidas en el informe dado a conocer a mediados de 2012 desenmascaraba el más ambicioso proyecto savinista concebido para erradicar la pobreza de Chiapas. Entre las observaciones y recomendaciones hasta ahora ignoradas, consideró él indispensable realizar
una evaluación exhaustiva de las experiencias de Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar antes de que se establezcan más ciudades de ese tipo. El mismo relator del PNUD, en su estudio y análisis, recomienda, antes de que se establezcan más, se tiene que hacer una evaluación exhaustiva. Asimismo, refirió que habría que valorar las distorsiones creadas en los medios de subsistencia por la reubicación de las familias. Para el caso de Nuevo Juan del Grijalva, estas ciudades rurales cuentan con 410 viviendas construidas para igual número de familias. Sin embargo, a casi 5 años de la creación de la primera ciudad rural sustentable, el ambiente es de desolación, un pueblo fantasma, las casas en su mayoría tienen serios problemas ocasionados por las lluvias, la mala calidad de los materiales de construcción han relucido. Bajo estas consideraciones, ¿cómo dar seguimiento a dicho programa si el ente antes denominado Instituto de Población y Ciudades Rurales, el cual tenía dentro de sus atribuciones proponer al Ejecutivo del Estado las políticas, programas y acciones que en materia de población y ciudades rurales, fue extinguido con fecha 24 de julio de este año? ¿Cómo se pretende que aprobemos una iniciativa que alienta un proyecto fallido? ¿Cómo autorizar la creación de dichas ciudades de Jaltenango e Ixhuatán cuando éstas ya fueron construidas? Pero además, ¿cómo seguir construyendo cuando está claro el atraco y el robo que significó la construcción de estas ciudades rurales que en efecto tenían en su origen razones claras de combate a la pobreza? Es cierto, existe alta dispersión en el Estado, pero estos proyectos, manejados como se manejaron, lo único que se tiene que hacer es investigar y fincar las responsabilidades correspondientes para que este robo no quede impune como los demás. Como grupo parlamentario del PRD, no nos oponemos al combate a la dispersión poblacional, a la disminución de la pobreza en Chiapas. Con lo que no estamos de acuerdo es con la implementación del método, los costos, la falta de un estudio serio que le dé información veraz a la sociedad sobre el manejo y la sustentabilidad de este proyecto y que sea transparente. El combate al binomio dispersión-marginación bajo este esquema de las ciudades rurales sustentables ha sido desnudado como ineficaz. No seamos coproductores de otra película de ficción para Chiapas. Estamos a tiempo de redireccionar el rumbo del desarrollo en Chiapas. El nuevo gobierno tiene la capacidad de construir proyectos que realmente sean sustentables y que cumplan con los objetivos de combatir la pobreza y la dispersión poblacional de forma eficiente y transparente. Finalmente, con independencia de lo anterior, le pregunto a mis compañeras, compañeros diputados respetuosamente, al público presente y a los medios de comunicación. Estas casas que ustedes ven en las fotos, cuestan más de 3,426,000 pesos cada una. Estas casas de madera y de cartón otorgan condiciones dignas para vivir. ¿Cómo serán los días en esta población? ¿Queremos otro riesgo como en La Pintada, en Guerrero, que recientemente vimos esa situación por la falta de planeación? Para mí solo hay una respuesta. Son días sin mañana si seguimos perpetuando este tipo de proyectos no planeados.
¿Es cuánto, señor presidente?